Queridos hermanos, más papista que el Papa. Esta frase se aplica a quienes tienen tal celo por las cosas o por ciertas actividades que su rigidez no les permite ni disfrutarlas ni compartirlas, igualito que le pasa al perro del hortelano que ni come ni deja comer. O aquel beisbolista tan malo que ni picha ni cacha ni deja batear. En los inicios de nuestra iglesia, terminando la época de los apóstoles que fueron muriendo martirizados casi todos, pues no tardaron en aparecer aquellos que quisieron establecer su iglesia y por lo menos ser los señores absolutos de la porción que les tocó pastorear. Las divisiones entre cristianos, de las que ya hemos hablado, provocan crisis en las comunidades y con el propósito de querer hacer las cosas como Dios manda, llegamos a veces a extremos en los que ni el Papa sería tan exigente. Las más de las veces nos desvivimos por las formas, olvidando el fondo del tema que estamos tratando. Escuchemos el día de hoy al libro de la historia de la iglesia naciente, que es Hechos de los Apóstoles. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me eligió para que por mi intermedio los paganos oyeran la predicación de la buena noticia y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, otorgándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin ninguna distinción entre ellos y nosotros, porque la fe había purificado sus corazones. Entonces, ¿por qué quieren poner a prueba a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos soportar? Al contrario, creemos que tanto ellos como nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. La multitud se quedó en silencio mientras escuchaban a Bernabé y Pablo relatar las señales maravillosas y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón les explicó cómo Dios, desde el principio, eligió de entre los paganos un pueblo consagrado a su nombre. Esto está de acuerdo con las palabras de los profetas que se leen en las Escrituras. Después de esto volveré a reconstruir la choza caída de David, reconstruiré sus ruinas, la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, dice el Señor, que permite que estas cosas sean conocidas desde siempre. Por eso opino que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Qué les parece? En aquel tiempo era solo un pueblo el escogido, el judío. Fuera de ellos, todos los demás, fueran de la religión que fueran y tuvieran los dioses que tuvieran, eran paganos. Punto. El objetivo entonces era aglutinar a los paganos e incorporarlos a la iglesia de Jesucristo, que no era otra cosa que la continuación de la historia de la salvación que comenzó con la creación del hombre. Ya se pueden ustedes imaginar la cantidad de pensamientos, de costumbres, sentimientos e ideas que venían de toda la diversidad de los pueblos no judíos y el trabajo que costaba su conversión. En un principio, los líderes eclesiales pensaban que el pagano primero tenía que convertirse al judaísmo, tenía que abrazar la Torá y luego convertirse a Jesús. Y aunque hoy nos resulte chocante la idea, para ese tiempo tenía lógica, porque Jesús fue judío y murió como judío. Nadie pensaba que era cristiano, ya que este nombre surgió unos años después de la ascensión del Redentor al cielo.
Por lo tanto, pues había que hacerse primero judío, como Jesús, pero no por mera formalidad ni por capricho, sino para poder tener derecho a las promesas hechas por Dios y para formar parte de la alianza sagrada. Les costó mucho trabajo entender lo que San Pablo dice en la carta a los Efesios, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos, judíos y paganos, hizo uno, derribando el muro que los separaba, el odio, para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo, que es la iglesia. Y así la iglesia echó a andar. Pero, pues, poco duró el gusto de ir consiguiendo que la buena nueva llegara a todos los hombres. Ese hombre nuevo se fragmentó, primero en dos, católicos y ortodoxos, por allá de 1054. 500 años más tarde, en 1517, Martín Lutero pensó que la iglesia estaba tan mal, y sí lo estaba, que había que reorientarla. Ilusamente, este amigo habrá pensado que separándose y dejando a la iglesia como estaba, terminaría de desaparecer por el mal camino que llevaba. Pero se le olvidó un pequeño detallito. No tomó en cuenta al fundador de la iglesia, Cristo y su promesa, ni tampoco con el que la guiaba, que es el Espíritu Santo. Consecuencia de esto fue que no solo la iglesia católica no desapareció ni fue aniquilada, sino al contrario. Y queriendo conservar los orígenes y buscando componer lo que estaba mal, el luteranismo pronto empezó a fragmentarse en múltiples denominaciones, dando pie a más y más división y por ello más discusiones y más pleitos. Y así llegamos a nuestros días, en donde, olvidándonos un poquito de los que se separaron y analizando nuestras comunidades católicas, en cierto modo sucede lo mismo. Y los que estamos dentro del servicio parroquial, o por lo menos somos asiduos asistentes a las celebraciones, en lugar de convencer con nuestros actos a los que viven apartados de Dios, los recibimos antes que nada con una lista de exigencias que deben cumplir para ser admitidos en la comunidad. Pero fíjense, somos los mismos cercanos en las parroquias los que hemos dado origen al concepto de católicos practicantes y por ende, pues católicos no practicantes. Pues es una tontera. Decir católico practicante equivale a decir soy un humano persona, o soy un músico practicante, o doctor, o lo que sea. Si no practico lo que soy, entonces no soy lo que otros practican. La catolicidad implica la práctica. Si eres católico, eres practicante. Si no eres practicante, pues no eres católico. Tampoco se puede ser muy católico, de la misma manera que no se puede ser muy persona o muy ingeniero. Es que este señor es muy ingeniero. Pues no. De la misma manera que no se puede estar muy embarazada. Se está embarazada o no se está, pero no muy ni poquito. Y esto, que para los que buscamos acercarnos a Dios debe ser clarísimo, en lugar de aplicárnoslo a nosotros mismos, se convierte en la diatriba con la que recibimos a los que quieren entrar. No, si vas a entrar aquí, el compromiso, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer aquello, y tienes que cumplir con esto y con aquello. Pero Jesús nos enseñó a interesarnos primero por la vida del que se quiere acercar. Poder ver en él a Jesucristo, a un hermano, sin sentirnos dueños del ministerio, de la parroquia, de la diócesis o incluso de la misma iglesia. Quienes caen en esta tentación son precisamente los que resultan ser más papistas que el Papa. Soy Jorge Cervantes, del Instituto Bíblico San Jerónimo.